¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Efectivamente, ya son millones los que desprecian la Santa Misa en latín, el santo sacrificio de la Misa de San Pío V. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto para los que desprecian la presencia real de nuestro Señor Jesucristo? Dice San Malaquías: pero vosotros lo profanáis cuando decís: la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis. Dice el Señor, San Malaquías capítulo 1, versículos del 12 al 13. Efectivamente, hermanos, dice el Papa Pío XII: el catolicismo será llevado al Calvario no por los enemigos de la Iglesia, sino por los tibios. ¿Por qué por los tibios? Porque los fríos ni siquiera van a misa. Son aquellos católicos que ya se olvidaron de la fe, de buscar la confesión, de buscar los sacramentos, pero los tibios, ellos no dejan que muchos vayan a la misa verdadera, y además no van ellos porque desprecian la mesa del Señor y dicen en público que no hay que ir al santo sacrificio de la misa de San Pío V, e incluso la prohíben, siendo papas entre paréntesis u obispos entre paréntesis. Prohíben que la gente vaya a los sacramentos verdaderos. ¿Qué grave es esto? Fíjense nada más lo que dice el Papa Benedicto XV al respecto. La fe católica es de tal índole y naturaleza que nada se le puede añadir ni quitar. O se profesa por entero o se rechaza por entero. El Papa San Pío V dijo claramente en la bula que se refiere a la Santa Misa que no se le puede quitar nada ni se le puede agregar nada, de tal manera que la misa Novus Ordo es completamente protestante porque es idéntica a la luterana. Pero vean aquí esta imagen que es impactante y que dice el Papa San Agatón: quien reza con herejes es un hereje. Podemos ver en la imagen a Ratzinger, a Francisco y a Wojtyla rezando con musulmanes, con judíos, con budistas, en mezquitas, en sinagogas, en lugares públicos, en templos budistas, y no mencionan en ningún momento estos personajes vestidos de blanco a nuestro Señor Jesucristo. No lo mencionan ni una sola vez. Se refieren al Dios de todas las religiones. Vean ahora, porque muchos dicen, es que no es una blasfemia, no es una herejía, no es un error. Vean lo que dice, lo que es la gran blasfemia de los últimos tiempos: poner la religión de origen divino, es decir, la católica, en el mismo nivel con las religiones inventadas por los hombres, es la blasfemia que atrae los castigos de Dios en la sociedad, mucho más que los pecados de las personas y las familias. No hay peor pecado, hermanos, que podamos hacer nosotros, aun sea el de fornicación, de adulterio, de mentira y de robo. Esta gran blasfemia de poner a la religión católica, al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Iglesia, al mismo nivel que la religión falsa, budista, judía, de el Islam. Esto es la gran blasfemia y es lo que trae la ira de Dios. Muchos se preguntan, es que si yo voy a la misa de San Pío V, a la misa tridentina, no importa que se mencione el nombre de Francisco. Aquí, hermanos, está la clave de todo. ¿Por qué? Porque en todas las misas de San Pío V, tridentinas en latín, donde se menciona el nombre de Francisco, se reza por las intenciones de Francisco. ¿Cuáles son las intenciones de Francisco? Aquí lo tienen en pantalla. Francisco y el imán Ahmed Al-Tayeb firmaron el documento sobre fraternidad humana.
firmaron, continuó, creando el Alto Comité para la Fraternidad Humana que supervisará la construcción de la Casa de la Familia Abrámica para el culto judío, musulmán y católico. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si ustedes rezan en una misa por las intenciones de Francisco, o para ganar indulgencias, o después del rosario para ganar indulgencias, están unidos a este y otros cientos de documentos heréticos en los que ya está Francisco unido con el judaísmo y con los musulmanes para una casa de oración en común, y ellos rezan en común. La intención de Francisco es la unión de religiones, y ustedes en esas misas y en esos santos rosarios piden por estas intenciones. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un pecado en esto, hay una blasfemia terrible. ¿Por qué? Porque ustedes, sabiendo que Francisco ya firmó, fíjense nada más, no es un documento, no es un acto público, no, porque muchas veces se puede decir, es que fue un acto público, ya pasó, ya pidió perdón. No, este documento sigue firmado como muchos otros, en el que hay una adoración a un Dios falso, que no es la Santísima Trinidad, es al Dios de las religiones, y ya hay construidos en Italia, en Berlín, en Alemania, en otros lugares del mundo, templos comunes a este Dios, precisamente como este lugar de oración de la ONU, que es al Dios de la masonería. Esto, hermanos, es una blasfemia incalculable. Nadie se puede imaginar en estos momentos, aquí en la tierra, lo grave que es. Lo podemos pensar, pero es poner a las religiones falsas por encima de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no asistir a las misas donde se nombra a Francisco, porque se pide por sus intenciones. Siempre al final de esas misas, o antes, o en el Santo Rosario, se pide por Francisco en sus intenciones. Hermanos, esto es gravísimo. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que hay poca fe, hay poca valentía, y tenemos que buscar a los santos sacerdotes que ofrecen la misa de San Pío V y que no mencionan a Francisco ni piden por sus intenciones aviesas, perversas, blasfémicas, heréticas y mentirosas de Francisco. Hermanos, por favor, reaccionemos. En estos momentos ya es todo o nada en la fe. Si vamos a guardar la fe católica, que sea toda completa, porque de nada sirve rezar muchos rosarios, muchas misas, si al final está unido a las intenciones de Francisco. Hermanos, por favor, reaccionemos, estamos en contacto, hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.